Lo que les decía entonces es que hoy comenzamos el desarrollo de la unidad 3, que se van a encontrar con la bibliografía, y que dentro de esa bibliografía van a encontrar, como siempre, textos principales o obligatorios y textos complementarios. Por supuesto, nos vamos a enfocar en los principales u obligatorios, y de eso vamos a hablar hoy, no tanto de manera, podríamos decir, instrumental, para decir dónde están las cosas, sino más bien para empezar a construir el problema, tanto histórico como filosófico, que le da sentido a este recorte de unidad, ¿no? O sea, por algo se va a justificar que estos textos los veamos bajo una unidad distinta. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer, como siempre, es decir cuál es el problema para el cual estos textos son una respuesta. Eso es un poco nuestra estrategia de la problemática del saber. Nosotros tratamos de reconstruir el problema de la mejor manera posible, dado este tiempo, y luego acompañar en las lecturas conceptualmente, argumentalmente, para ver cómo fueron esas respuestas a ese problema del cual para nosotros, no somos solo nosotros que lo creemos, esos textos son construcciones intelectuales, construcciones culturales que vienen a dar una posible respuesta a ese problema de época. Y bien, entonces si en la primera unidad nuestro problema muy amplio, ¿no? Un periodo de mucha amplitud, nuestro problema había sido cómo esta nueva forma de pensar, que la llamaron filosofía, trata de dar una razón de la ciudad, del alma, del cosmos. ¿Por qué surge esta nueva forma de pensar? Discursiva, argumental, lógica, pero también polémica, retórica, política, ¿no? Y científica, por supuesto, demostrativa, todos esos atributos que tuvo la vieja razón griega. Después, en la segunda unidad, vimos el surgimiento de otra racionalidad, como dice el historiador de la filosofía Chatelet, que sería una historia de la razón, ver cuántas formas, cuántos rostros tiene esa razón. Entonces vimos en la segunda unidad una nueva razón, una razón científico-experimental, o también matemática, que surgía al calor de una necesidad epocal, europea, del dominio de la naturaleza, el dominio de otros pueblos, el dominio del territorio. Se está cortando, ¿a todo el mundo se le corta? No. No. No, a mí no, profe. Entonces, perfecto. Entonces ¿quién lo decía? Justamente la chica que salió, ¿no? Isabelina, sí, justo salió. Bueno. Bien, continuamos entonces. Entonces decía que como es esta razón que vimos en la unidad 2, que ustedes acaban de terminar el trabajo, bueno, es una forma en donde vemos más que nada filósofos o posturas filosóficas que fundamentan por qué hay que conocer de una manera distinta y que ese nuevo conocimiento, ese nuevo saber es un saber que ya denominan ciencia, pero de un modo distinto al que se llamaba ciencia en la antigüedad, porque es una ciencia ya sea deductivo-matemática, la versión más cartesiana. Nosotros habíamos visto una ciencia antigua que era deductiva, pero más bien del logos, de conocer la esencia, una deducción más bien esencial de la realidad, y esta es una deducción de tipo geométrica matemática, la que propuso Descartes. Y lo que aparecía con más fuerza en esta historia es una ciencia de la razón experimental, o sea, lo que luego va a ser la física, es decir, una forma de conocer hechos, conocer procesos exteriores al ser humano, pero que se expresan en un lenguaje nuevo, un lenguaje que combina, como marca Kant, los conceptos de la razón y la lógica de los hechos explicada a través de los experimentos. Entonces, esa había sido un poco el cierre de esa unidad con Kant. Podríamos decir que sería la filosofía que nos explica hasta dónde llegó la ciencia de ese momento, ¿no? Hasta ahí habríamos llegado. Pero desde el mismo autor, que va a ser el que después van a ver que Martín preparó su clase, su análisis del texto, que es Kant, de vuelta, se van a encontrar de vuelta con un texto muchísimo más corto, muchísimo más accesible, de una naturaleza más bien ética, pedagógica y política. Si le están pidiendo a los que tengan el micrófono que lo cierren. A ver quién quedó, porque le estaba haciendo ruido. Entonces, ¿está bien? Bueno. Entonces, en ese texto que se van a encontrar, que lo analiza Martín, se llama ¿Qué es la ilustración? Y aparece como nuestro anexo del mismo autor, como un rostro mirando hacia
entender cómo había sido la ciencia que depositó, podríamos decir, a la inteligencia europea en ese lugar del dominio de la naturaleza, o sea, podríamos decir, una filosofía para explicar la física de Newton. Y por otro lado, y de eso vamos a hablar hoy, y el video de Martín también, la otra cara de Kant, son caras, podríamos decir, pegadas, no son contrarias, mirando cómo esa razón ha modificado la actitud de los seres humanos frente a la vida, la actitud frente a sí mismos, y acá sí donde empezamos lo más propio de esta unidad, sobre todo con los autores que siguen después de Kant, cómo esa razón puede ordenar al conjunto, a la colectividad humana, y en aquello que se va a llamar, para todas las carreras que ustedes trabajan, la sociedad. Acá empieza a aparecer este nuevo concepto, este nuevo objeto, que para nosotros ya está naturalizado como que siempre existió, decimos la sociedad ateniense, la sociedad romana, la sociedad feudal, pero propiamente, en sentido nominal, se empieza a denominar a las colectividades, a los pueblos, a las ciudades, a los conjuntos humanos, y esto va a ser importante, urbanos sobre todo, sociedades a partir de una nueva nomenclatura que va a ser nada más y nada menos la que constituya las ciencias sociales, la sociología. Y eso nosotros lo vamos a ver sobre todo en el texto de Augusto Comte, que va a ser conceptualmente el fundador de las ciencias sociales, ya sea de la palabra y de la disciplina sociología, y de la implicancia, el objeto y la finalidad que tienen las ciencias sociales o la sociología dentro del cuadro del saber humano. O sea, ese autor que, bueno, la mayoría de las materias del PAC es el malo, Comte, que todos lados, el positivismo, bueno, acá también va a ser malo, pero como en las buenas construcciones culturales, vamos a ver que es un malo que, bueno, que sin él los otros no están. Entonces vamos a ver cómo, más allá de todos los déficits, las contras ideológicas que tiene el positivismo, es como un engranaje necesario donde aparece esa nueva forma de saber. Claro, él va a llamar a la sociología física social a imagen y semejanza de la fisiología y la física natural, exactamente. Estoy haciendo un poco un panorama y luego vamos al problema. Bien, entonces, esta mirada de Kant sobre la ilustración, nosotros la podemos problematizar dando, como siempre hacemos al principio de una unidad, un panorama histórico, problemático. Ustedes se van a encontrar con un texto complementario, bastante simple, de algún modo replicando más la estela del último de Heimonat, un texto muy más escolar, más no tan erudito como el que vimos de Bernat, que era un texto complicado de leer, texto bastante directo, que es de un historiador argentino que se llama José Burúcua, bueno, y también lo escribe Glatzman, que es un cuaderno, un cuadernillo así didáctico, se llama Sobre la idea de progreso. Entonces ese es un material complementario como para entender esta problemática inicial de la unidad, que opera de algún modo como han operado los otros textos de apertura conceptual e histórica, como fueron el de Heimonat, como fue el de Bernat, ¿no? Pero en una jerga mucho más directa, más accesible, y que replica un libro anglosajón de Robert Nisbet, que también se llama Sobre la idea del progreso, ¿no? Entonces, de algún modo es un libro más didáctico que recupera eso. Entonces, empieza a aparecer en nuestro horizonte estos nuevos conceptos, ¿no? El concepto de ilustración, concepto de modernidad tardía, o modernidad propiamente dicha, progreso, y hoy vamos a hablar de esas tres palabras, sobre todo, de modernidad, de ilustración, o iluminismo, o luces, todos esos nombres que tuvo esta filosofía, y progreso, y vamos a dejar abierto hacia lo que proyectan los otros autores, que serían como las respuestas al problema, que sería la filosofía de la historia, o sea, cómo la historia humana tiene un sentido. No es una colección interesante de hechos, sino que tiene una razón de ser. Es decir, que la historia puede ser objeto de la filosofía e incluso de la ciencia. Entonces también vamos a ver el surgimiento de la historiografía moderna. O sea, estamos en el comienzo del siglo XIX, sobre o sea, Kant escribe a finales del XVIII, pero los otros autores son todos de 1820, 1840, 1860, 1880, ¿no? Kant, Hegel escribe en los 20, Comte en los 40,
Marx en los 60, ¿no? Vamos a ver esos autores, Hegel, Comte, Marx, y finalmente vamos a ver la obra de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que escribe más bien sobre el fin del siglo XIX, los años 80, 90, más bien los 80, más o menos cada 20 años están estos ya, en este caso nos detenemos más cortito en este siglo tan abigarrado de la filosofía y las ciencias, y vamos a ver respuestas a ese problema, que va a ser el problema del progreso o del desarrollo de la humanidad como sociedad a lo largo del tiempo histórico, ¿no? Entonces ese va a ser un poco el tema, más bien el problema, diríamos. Pero para entender un poco a qué van esas respuestas, a qué va la filosofía de la historia de Hegel, a qué va la filosofía positiva de Comte, a qué va el materialismo de Marx, y luego cómo Nietzsche sería como alguien que descreta de esas historias, de esa filosofía de la historia, y la ve desde el otro lado, pensando el desarrollo histórico más como una decadencia que como un progreso, pero todavía formando parte de ese lenguaje. Decía entonces, para entender esas filosofías, ¿no? La filosofía de la historia de Hegel, la positiva de Comte, el materialismo de Marx y la filosofía, podríamos decir, el vitalismo o la crítica del nihilismo de Nietzsche, tendríamos que entender primero este corte, que primero lo comprendemos históricamente. Y para eso vamos a hablar de tres conceptos, les decía. Uno es el concepto de modernidad, que tendría sus ramificaciones con modernismo y modernización, pero primeramente hablé de les digo cuáles son los tres grandes conceptos, ¿no? Modernidad, el segundo es ilustración, con sus variantes iluminismo, luces y las palabras en otros idiomas, que ahora las vamos a repasar. Y el otro gran concepto es el concepto de progreso. Modernidad, ilustración y progreso. Son nuestros tres grandes temas que hay que abrir hoy. Bueno, cada uno de estos, para hacerlo de una manera un poco más didáctica, ¿cómo es? La problematización y definición, vamos a pensarlos de dos modos cada uno. Por un lado, como procesos, primero vemos cómo bifurcamos la idea de modernidad. A la modernidad le vamos a pensar, le vamos a dar un sentido de la modernidad como un proceso, o sea, como el nombre de un conjunto de hechos y, digamos, desarrollos históricos, o sea, vamos a explicar qué significa modernidad, entendida como un proceso histórico, y a la vez modernidad como una nueva forma de ser, como una actitud. Entonces, estos conceptos van a cargar, la mayoría de ellos, de esa ambigüedad, ¿no? Van a describir un proceso, pero a la vez son una actitud. O sea, podemos decir que describen el ser y un deber ser, o sea, a lo que quieren llegar esos seres humanos, pero que en realidad, una alarma, ya la cortaron, pero también describen lo que es un concepto que nos describe algo que está pasando, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que sería el concepto que más les va a aparecer en cualquiera de las asignaturas, que me aventuro que no va a haber una materia de sus formaciones en donde no se diga la palabra modernidad o moderno, o sea, es difícil que encuentren una materia, incluso las materias de antigüedad también van a hablar de modernidad, entonces va a ser difícil que este concepto no lo sigan viendo durante todos sus estudios. Por lo tanto, son conceptos que bueno, es bueno empezar a trabajarlos. Pero como dicen varios historiadores de los conceptos, como dice Koselleck, como dice Rosanvallone y algunos historiadores contemporáneos, son conceptos ambiguos casi por naturaleza, porque como dice este historiador Koselleck, de algún modo son operadores de lo que quiere ser una época y de lo que es. Entonces es difícil a veces encontrar cómo esos conceptos están siendo indicadores de un proceso y a la vez son la imagen que se autoproyecta en una época. Pero justamente este concepto es el centro de todas esas ambigüedades o tensiones que luego vamos a ver que las podemos entender como tensiones dialécticas, ¿no? Como contradicciones que lejos de, como vamos a ver con Hegel y Marx, contradicciones que lejos de ser señales de un error, son señales de una convivencia lógica y social que hace tensión dentro de una misma palabra, dentro de una misma idea. Entonces, entender dialécticamente los conceptos y los procesos
lejos de ser señal de una incompletitud, o sea, diciendo, bueno, a ver, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es un proceso o es una actitud? Bueno, es las dos cosas a la vez. Entonces la riqueza está en poder entender esa tensión, ¿no? De cómo algo tiene un significado preciso y a la vez tiene un significado según el usuario. Pero bueno, vayamos de lo más firme, siendo cartesianos, a lo más incierto. Entonces, la modernidad como un proceso, la podemos entender como la sustitución de un modo de producción por otro, el cambio de un modo de producción, cambio definitivo de un modo de producción, ¿no? Entonces, podemos darle dos características básicas a este proceso. Por un lado, entonces decíamos, el cambio, la sustitución de un modo de producción artesanal, técnico-artesanal, que sería el propio de la primera modernidad. Claro, el libro de Marshall Bergman, exactamente. Bueno, esta clase está basada en todos los sólidos se desvanecen, exactamente, muy bien ahí, ¿quién lo marcaba? Francisco. Bruno también había dicho algo de forma indirecta, perdón. Claro, exactamente, el libro de Marshall Bergman es una de las referencias que van a encontrar ahí en la carpeta y está, muy bien. Y también él analiza la idea de modernismo y modernización, que es una idea más beberiana. Entonces decía que nos describe el proceso de sustitución de un modo de producción técnico-artesanal, que sería el modo de producción de los primeros talleres de la modernidad temprana, o sea, del siglo XVI, XVII, a un modo de producción técnico-industrial mecanizado. Entonces, ya estamos en presencia no solo de la aplicación de la técnica, sino una aplicación a gran escala, repetitiva, mecanizada, que es la producción industrial. Y eso lo han encontrado a lo largo de las materias de historia, representado en el proceso que es denominado revolución industrial, ¿no? Que es denominado de esa manera cuando hacia 1760 aproximadamente, en Inglaterra comienzan a utilizarse máquinas a vapor en la industria, y las industrias que podríamos ser son el motor de ese desarrollo son la siderurgia y la textil, ¿no? La fundición, la producción de tejidos, la transformación del carbón, bueno, todas esas industrias comienzan a construir un nuevo orden de producción, o sea, en producción a gran escala, se puede hacer ropa para miles de personas, se puede proveer de combustible a miles de personas, alimentos, ¿no? Hierros, aceros, todas las fundiciones para las construcciones. Pero también empieza a construir un nuevo sujeto, que es el gran sujeto social, los grandes sujetos sociales que vamos a ver en esta unidad también, ¿no? Que son los trabajadores industriales, ¿sí? Y los poseedores, no solo ya comerciantes o dueños de talleres, sino los poseedores de las industrias, que serían lo que luego va a denominar Karl Marx la burguesía industrial. ¿Sí? Claro, entonces vamos a ver cómo esto también lo podemos explicar bajo la lógica de la constitución del capital. Pero eso lo vamos a ver con más fuerza cuando veamos los textos de Marx. Pero entonces, esto sería una explicación. La modernidad y algunos, claro, entonces los medios de producción masivamente van a ser los industriales en este caso. Entonces sería el surgimiento de la gran industria europea. O sea, nada más y nada menos. Entonces la modernidad, primero, aparecería como esa sustitución, porque de algún modo, y aquí está la ambigüedad, cuando hablábamos de Descartes, cuando hablábamos de Galileo con el Renacimiento, también hablábamos de una suerte de modernización, de modernismo, ¿no? Mental, conceptual. Pero en términos sociales, no había transformado el modo de producción de un modo tan radical como va a transformar la industria, sobre todo la industria inglesa, en Liverpool, en Manchester, en esos lugares, y luego en Francia, y después, más tardíamente, bueno, en Estados Unidos, en Alemania, ¿sí? Y después hacia el resto del mundo. Pero Inglaterra, Francia, luego más tarde Alemania, Estados Unidos van a ser entonces los primeros que masifiquen ese modo de producción, y bueno, de la mano de eso está un poco la segunda característica de esta idea de modernidad como proceso, que es que la modernidad también es el proceso de ocupación
extensiva y exhaustiva en términos de explotación de todo el territorio, de nuestro planeta, ¿no? Entonces, es ese vector que trata, bueno, hoy lo estamos viendo, donde no había tierra, ahora se supone que hay tierra, bajó el río, ahora hay tierra, bueno, entonces hay que explotarlas, ¿sí? Eso es un vector de explotación, diciendo, bueno, hay que explotar eso. Si eso está ahí, ¿cómo lo vas a dejar? Entonces, la modernidad también es, de la mano de esa sustitución del modo de producción, también el vector hacia la explotación productiva de todo el territorio. O sea, no dejar que nada quede fuera del ámbito de la productividad industrial, de la transformación de los bienes para obtener plusvalía. Entonces, bueno, nosotros lo hemos visto sobre todo de la mano de la colonización, ¿no?, europea, pero en este caso es cómo se comienza a sustituir todo un mundo rural, todo un mundo de artesanado, por un mundo de producción maquínica, industrial, ya sea en el campo o ya sea en las ciudades. Entonces podríamos decir que modernidad como proceso lo podríamos definir por el modo de producción industrial y por la explotación exhaustiva del territorio. Serían dos características, hay muchísimas más, pero arranquemos por ahí. El otro costado de la modernidad como actitud, bueno, podríamos decir que la actitud moderna, propiamente dicha, consiste, también vamos a dar dos caracteres, en la conciencia de vivir una época nueva. Profe, ¿puede ser que haya una migración en los centros urbanos también? Claro, eso ya lo habíamos comenzado a ver en los siglos XVI y XVII, pero claramente este proceso se intensifica con la industrialización, porque bueno, de la mano de esto que habíamos dicho, que las tierras de la iglesia, algunas tierras de explotación feudal pasan a ser de explotación a gran escala, y muchas poblaciones son obligadas a migrar para no morir en la pobreza a los grandes núcleos urbanos. Esto lo hablamos a propósito del siglo XVI, bueno, estos procesos de migraciones forzadas del campo a las nuevas ciudades, porque al fin y al cabo se están constituyendo los burgos medievales europeos, bueno, esas ciudades son, digamos, son el epicentro de grandes aglomeraciones, las grandes ciudades europeas, ¿no? París, Londres, etc. Y esas ciudades van a tener, podríamos decir, van a llevar como nueva estructura a que las personas deban trabajar en algo distinto a aquello que les gana el sustento, ¿no? Es la forma de trabajo que nosotros, trabajo asalariado que nosotros hoy conocemos. O sea, no hago las cosas para comer, para vivir, sino que hago una cosa, me dan plata y yo la compro. Entonces, eso fue un proceso, digamos, sociológico que lo hemos visto. Claro, acercamiento a los campos comunes, muy bien, el proceso de la apropiación originaria que escribe Marx. Exactamente, enclosure, muy bien los conceptos que están hablando, acercamiento. Hoy un documental ahora contemporáneo, el Ansar Clement, que habla de eso, ¿no? De todo, cómo el capitalismo también es un vector de hacer privado aquello que es común, ¿no? Todo aquello que había sido común. Hay un artículo muy bueno de Marx en su juventud que habla del robo de leña, diciendo, bueno, la leña que está pegada al árbol no se puede robar. La leña que ya está cortada tampoco, pero la leña que está en el piso tradicionalmente era la que se le dejaba a los pobres para que puedan servirse en los campos. Y después se privatizó la leña que no era cortada ni estaba pegada al árbol y se constituyó un delito. Entonces él estudia un poco ahí como la génesis de cómo un bien común se convirtió en bien privado y por ende se convirtió en delito su uso. Entonces está lleno de esos procesos. Pero en este caso nos interesa más cómo se... Claro, ahora vamos a hablar del vector americano, independentista y de la mano de esto. Pero ahora estamos más bien en Europa y un poco en Estados Unidos. Claro, los Estados-nación también. Entonces, lo que les decía, que ese proceso de industrialización, estamos hablando más bien de la actitud, nos quedó pendiente esas cuestiones de procesos, pero hablamos de la actitud, y lo vuelvo a decir, como una conciencia de vivir una época nueva. Entonces, ser moderno también es la actitud de periodizar, ¿no? Las otras épocas nos decían, bueno, nosotros ahora que estamos en el medioevo y dentro de 3 siglos que va a terminar, o sea, la época que nombra las épocas es la modernidad. La modernidad es la que dice, aquello fue antigüedad, aquello fue medioevo, y nosotros ahora somos modernos. Es la época que tiene conciencia histórica.
que se nombra a sí misma dentro de una línea. Es la que nombra las épocas, y es la que piensa en términos de épocas. O sea, la modernidad es una autoconciencia histórica, diríamos. Una conciencia del desarrollo histórico de la humanidad. Y esto lo vamos a ver muy bien en Hegel. Pero tiene la característica, ahora más tarde van a aparecer problemas de las ciencias sociales, que esa conciencia de vivir una época nueva es una época que tiene un plusvalor, o sea, tiene una cualidad esa época nueva. Lo nuevo para el ser moderno es mejor que lo anterior. Entonces, en la actitud moderna hay una conciencia de vivir una época distinta. También podríamos decir un orgullo de que esa época nueva es mejor que las anteriores. Y este sería un poco el otro elemento que nos orienta más la razón que la tradición. O sea, veo a todo el mundo congelado. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ahí no. Sí, sí, se escucha. Perfecto. No, porque capaz que pusieron Sí. la foto como el senador, una foto ahí de. Urri. Hay que conseguir ahí, cuando no te viene nadie a una clase, pones 7, 8 fotos así, congeladas, y parece que tenés asistencia. Consejo del ministerio. No, entonces está bien. Entonces les decía que esa autoconciencia histórica de un tiempo nuevo, pero que a la vez es mejor, también requiere una nueva orientación, que es más bien la razón y las ciencias que la tradición. O sea, y acá hay un cartesianismo, claramente, ¿no? O sea, me enseña más mi razón que lo que hicieron siempre las personas. Vamos a ver, y esto entre paréntesis, que todo este proceso que ahora vamos a explicar con la ilustración sería una instrumentación de aquello que pensaron solamente para las ciencias, los primeros filósofos modernos, pero volcado a toda la sociedad. De algún modo vamos a encontrar varios elementos de los primeros filósofos modernos, pero pensando ya en la sociedad y no meramente en el método de la ciencia. Y bueno, podríamos sumar una característica más, que sería un poco la tercera de estas características para hacerlo más completo, ¿no? De la modernidad como actitud. Dijimos la conciencia de un tiempo nuevo, que nuevo y mejor, la orientación de la razón por sobre la tradición, o sea, pesa más el conocimiento, y ahora vamos a ver ilustrado, el conocimiento basado en la razón, que lo que han hecho todos nuestros ancestros, porque justamente serían un poco las dos caras de la misma moneda. Nuestro tiempo es mejor porque se basa en la razón, porque no repite lo que hicieron antes. Esto es un poco la autoconciencia cualitativa, de que el pasado no enseña tanto como la razón. A lo sumo nos enseña errores, pero no nos enseña virtudes para la actitud moderna. Podríamos decir entonces que también se acompaña con una creencia en que el dominio de la naturaleza, esto que aparece en el productivismo, creencia en el dominio de la naturaleza, claro, esto sería un poco parte del eso. También es un poco el correlato de esa autoconciencia racional y de haber cortado con las religiones, con las tradiciones, ¿sí? Y con los usos y costumbres tradicionales de los siglos anteriores. Entonces, una autoconciencia histórica de un tiempo nuevo y mejor, una orientación racional no tradicional, y bueno, como correlato que el dominio de la naturaleza se debe precisamente a esa razón instrumental, esa razón técnica, y no a la ayuda de la tradición o la religión. Bueno, esto más o menos nos orientaría como las dos caras de este concepto, ¿no? La modernidad sería un proceso de transformación económica y territorial, en términos productivistas, industriales productivistas, y por el otro lado, quien se vive a sí mismo como moderno es quien se siente en un punto de la historia, mirando hacia atrás, pero donde ve más enseñanzas en el presente y en el futuro que en el pasado. Por lo tanto, podríamos decir, siguiendo el enfoque de Marshall Berman, el historiador, que también se desprende un gesto, y esto no están todos los modernos, modernista, que sería el culto exacerbado por lo nuevo.
donde solo vale lo nuevo y lo porvenir. Porque, según algunas etimologías, moderno significa al modo actual. Y de ahí su relación con la palabra moda. La palabra del modo actual también implica este culto por lo novedoso y el desprecio por lo tradicional. Bien, entonces, aquí tenían estos conceptos. Vamos con el otro concepto grande, que es el concepto de ilustración. Todos están muy combinados, no es que son conceptos, están todos entremezclados, es una operación más bien didáctica de separarlos. Entonces, el otro concepto, el concepto de ilustración, también lo podemos pensar, en este caso, podríamos decir, de dos maneras. No diría como un proceso, sino en un sentido, podríamos decir, estoy dando como un sentido más materialista y un sentido más, podríamos decir, de autopercepción, ¿no? Entonces, el primero, el sentido más materialista, sería qué significó la ilustración como un programa, como un modo de organización y de orientación de un grupo de personas en Europa y en América. Entonces, podríamos dividir la ilustración como programa y la ilustración también como actitud, volviendo un poco al costado más espiritual del concepto. Entonces, ¿qué significó la ilustración como programa? Bueno, dice Burukua, en la página 36 del texto, sobre la idea de progreso, que, bueno, podemos definir a la ilustración como, por un lado, como programa, como el programa político de la burguesía europea del siglo XVIII. Entonces, por un lado, ¿qué es? La ilustración como un proyecto, como algo que llevaron adelante sujetos históricos, personas, personajes, agrupaciones, grupos. Bueno, la ilustración fue el programa político de la burguesía europea del siglo XVIII y también parte de algunas burguesías americanas. Entonces, fue el programa político de ese nuevo sujeto social que va a ser la clase que dueña los medios de producción, pero no es estrictamente ni la nobleza, ni el clero, ni los terratenientes, pero tampoco los trabajadores rurales o industriales. Entonces, los nuevos grandes sujetos que vamos a ver en esta unidad son burguesía y proletariado. Entonces, el programa de las burguesías va a ser la ilustración, dice Burukua. ¿Por qué? Porque es un programa político, un conjunto, un conglomerado de ideas, de filosofías, de obras literarias, de intervenciones públicas, o sea, es un programa público que tiene como premisa entonces la creencia, o como dogma diríamos, o como presupuesto, la creencia en que la difusión del saber, de lo que la ilustración llama, y de ahí la metáfora, ahora nos quedamos ahí, las luces del conocimiento, o sea, una creencia en que la difusión del saber, de las luces del conocimiento, o sea, la ilustración de todos los seres humanos, bueno, esa masificación del saber docto, del saber teórico, del saber científico, del saber filosófico, bueno, tiene como correlato para la ilustración un estado de bienestar, de paz y de felicidad nunca antes registrado. Entonces, este programa político tiene como dogma, como principio, la idea de que la difusión masiva, casi totalizante, de la nueva cultura científica, de la nueva filosofía racional, que ellos denominan la filosofía de las luces, en oposición, todos los nombres utilizan este matiz semántico, este significado de luz frente a lo que es oscuro. Por lo tanto, van a ver la palabra ilustración, iluminismo, luces, y en los otros idiomas, lumière, aufklärung, enlightenment, todas estas palabras en francés, en inglés y en alemán, en todas aparece un significado de luz. ¿Y qué hace esa luz? Combate con lo que no tiene luz para la semántica o para el imaginario ilustrado. ¿Y qué es lo que no tiene luz? Bueno, la oscuridad, las tinieblas. ¿Y qué ubican materialmente bajo esa metáfora de la tiniebla, de la oscuridad? Bueno, las tradiciones, las religiones
¿sí? El saber popular, las tradiciones y la ignorancia de la cultura científica. Por lo tanto, y no solo sería un ensañamiento, podríamos decir, con los sujetos no alfabetizados, o sea, con los sujetos, podríamos decir, no solo no escolarizados, sino no alfabetizados, sino también con el costado político del uso de esas tradiciones, de esos saberes populares, o mejor dicho, de esa falta de cultura docta, de cultura letrada, que sería, según la Ilustración, el fundamento de la dominación. Entonces, las clases religiosas y nobiliarias utilizan, a juicio de la Ilustración, la falta de cultura letrada de la sociedad para ejercer su dominio. Por lo tanto, esa oscuridad, según la filosofía ilustrada, Voltaire, Condorcet, D'Alembert, Rousseau, etc., es también el fundamento de la dominación del ser humano. Por lo tanto, lo que proponen los ilustrados es que la alfabetización completa de la sociedad, la adquisición de saberes doctos, científicos y filosóficos, es un poco la llave que rompe con el antiguo régimen, la dominación monárquica absoluta, o sea, con la ausencia de un sistema republicano, electivo, y por otro lado es la que, podríamos decir, emancipa al pueblo frente a esa dominación basada en la tradición y lo que ellos ponen del lado del oscuro, ¿no? Entonces, está pletórico de esta metáfora de que, bueno, el saber te hace libre, digamos, ¿no? O sea, la libertad política, la libertad religiosa, la tolerancia, lo que se llamó durante el siglo XIV, XV, XVI en adelante, el problema de la tolerancia, o sea, de cómo podés ejercer tu propia religión sin tener que admitir una religión obligatoriamente que sea la religión de Estado. O sea, si vos sos de tal religión, en los regímenes donde no hay tolerancia religiosa, o tenés esa religión o tenés problemas legales. Entonces, una de las propuestas del programa ilustrado, bueno, en el plano político es digamos, las monarquías constitucionales o directamente repúblicas, ¿no? No las monarquías sin constitución o los regímenes absolutos, como por ejemplo, ahora vamos a ver, que era el gobierno de Francia, ¿no? El Estado francés, que era una monarquía basada en una familia, en un grupo que, digamos, de naturaleza sanguínea, que invocaba un fundamento divino, o sea, la dinastía de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Entonces, frente a eso proponen esquemas políticos, ya sean de república, o sea, de división de poderes, o bien monarquías constitucionales, o sea, monarquías donde los monarcas tengan límites legales. Están hablando de la palabra alumno, perdón, yo no me fijé. Bueno, claro, también hay otra etimología. Hay alguien que discute que la palabra alumno venga de ahí, pero uno de los sentidos que se suele dar. Bueno, el filósofo que todos conocemos, Ajá. dice que alumno es de alimento. Puede ser. Sí, había una como de procesar, de algo que puedes procesar, sí, pero no me acuerdo. Bueno, pero una de las ideas viene de ahí. Pero aquí lo que está en juego es una idea de que primero tenés que alfabetizar, y segundo, esa alfabetización es un poco la llave de la posibilidad a ver, pensemos que si es un programa político de un grupo social, también necesita una comunidad de lectores. O sea, necesita quién lee tus cosas, o sea, quién lee esas denuncias políticas. O sea, si vos haces una denuncia, pues si, bueno, Luis XV se queda con toda la plata, cobra los impuestos, en realidad tiene un inodoro de oro, bueno, todas cosas, de mínima tenía eso, y nos manda a la guerra, y bueno, y te corta la cabeza si protestás, bueno, son unos sátrapas, eso, bueno, si no tenés problema político, bueno, ¿y a quién se lo decís? Bueno, lo que llamaríamos hoy volantear, bueno, folletos, pegar, que yo, hoy vamos a hacer una reunión en la plaza, bla, bla, y si nadie sabe leer, ¿a quién convocar? Entonces, arrancando de ahí, notas en los periódicos, diciendo, bueno, hay que, esto que pasó, bueno, ¿quién puede leer? ¿Quién puede opinar? Entonces, para que exista una opinión pública, vamos a decir luego Habermas, muchos en el siglo XX, tiene que haber esa comunidad de lectura. Entonces, la Ilustración lo que está
Y después vamos a ver un poco cuál es la trampa de la ilustración, ¿no? Ustedes ya un poco se imaginarán que la ilustración lo que viene a decir es hablar en términos de la humanidad como universal, pero en realidad está armando un programa para gobernar la burguesía. Lo que está diciendo es abajo la oscuridad de la nobleza y del clero, pero bueno, después arma las instituciones para ellos mismos y bueno, y ahí se terminó la libertad y con esto estamos bien, no hace falta reformar más nada. ¿Sí? Entonces un poco todos los movimientos de liberación que van a venir después, ya sean sexogenéricos, étnicos, coloniales, raciales, lo que sean, van a tomar un poco el horizonte de la ilustración, pero van a decir, bueno, mirá, si hablamos de todo el mundo, hablamos de todo el mundo, y la ilustración no deja de ser el programa político de la burguesía europea y norteamericana, con lo cual les podemos ver los límites de este programa. Pero por ahora aparece bastante limpito como, bueno, Sarmiento lo vamos a ver un poco con algo de la ilustración, pero también con algo de romanticismo, con la idea de civilización y barbarie. Esta idea antinomia de civilización y barbarie la toma Sarmiento de la ilustración, claramente. Que lo que preexiste en la Argentina, según Sarmiento, es barbarie, y lo que trae la cultura europea es civilización. Es un poco la lectura del Facundo, pero que se mezcla con otra clave de lectura. Bueno, entonces eso sería la idea de ilustración como un programa político y en qué consiste la actitud ilustrada de lo que habla el texto de Kant, que lo analiza Martín. Pero digamos algo muy breve, que el ser, la actitud ilustrada, es la necesidad de ser autónomo, de valernos de nuestra propia razón como guía. Por lo tanto, de esto no quiero avanzar más porque es de lo que habla. Claro, todos estos conceptos son, podríamos decir, como rostros del mismo fenómeno, siendo la capacidad de pensar por uno mismo a través del uso de tu razón, o sea, de vivir sin tutelas, de llegar a la mayoría de edad, va a decir Kant, una mayoría de edad que es tanto ética como intelectual. Pero bueno, lo dejo un poco ahí porque de eso trata el video de Martín. Entonces dijimos, como me explayé bastante mal la idea del programa ilustrado, ¿no? A ver, un poco más de este programa ilustrado, o sea, ¿en qué consisten estas ideas de la ilustración, del iluminismo? Bueno, en la política ya lo dijimos. En la educación, bueno, algo hablamos, que hablamos de esta necesidad de alfabetización. O sea, de la mano de esto también hay una infravaloración o negación del valor de que sea cultura aquello que no está alfabetizado. Algo que luego vamos a ver refutado por el romanticismo y por otras antropologías, ¿no? De base más nacionalista o de base más popular. Pero en la ilustración, o sea, de algún modo, lo que viene en el paquete de esa cultura científica, la alfabetización y razón, es que de algún modo hay que resetear lo anterior, lo cual es muy fuerte en términos de que no es neutral la adquisición de esa cultura científica, ¿no? Es de algún modo la incorporación de un software, diríamos, de alguien que ya tiene las cosas armadas. Pero bueno, hay un gesto de libertad, un gesto de emancipación en la necesidad de alfabetización y que bueno, a partir de tu propia capacidad de lectura y análisis, vos tomarás las decisiones. Es un poco el espíritu programático de la ilustración. Bien, están hablando claro, en este momento estamos hablando, pensemos que por eso ahora iba a hacer este detenimiento histórico, es el programa de la burguesía europea del siglo XVIII y lo podemos ver plasmado en la Revolución Francesa, este programa. O sea, ¿quiénes son los ilustrados por antonomasia? Bueno, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, de la caída de Luis XVI, 1689. Sería un programa ilustrado característico. Entonces, en política, claramente la destitución del antiguo régimen, ¿no? La presencia de lo que en esta terminología se llama el pueblo, que sería un poco tanto burguesía como proletariado, incluiría las dos clases sociales, este sujeto político que se llama el pueblo. En el derecho también es interesante verlo, por más que no es nuestro ámbito, cómo las legislaciones basadas en las costumbres, aunque la legislación inglesa es consuetudinaria, pero si yo digo, bueno, tal código, tal lugar tiene tal características, pero 100 kilómetros más allá tiene unas características completamente distintas, el ideal jurídico de la ilustración es el juego, o sea,
la lectura racional de ámbitos del derecho. El Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, el Código Procesal, son figuras de un cartesianismo jurídico, o sea, de que una mente jurista hace mejor que una recopilación de un montón de leyes en un montón de lugares que son contradictorias entre sí. Hay claramente un cartesianismo ahí que, bueno, Dalmacio Vélez Arfield arma mejor el Código Comercial o el Código Civil que un centenar de leyes de Santiago del Estero, de Rosario, etcétera, etcétera. Entonces, esa aplicación de códigos que tiene una inspiración francesa, esta cultura jurídica. O sea, digamos que la ilustración tiene una fuerza inglesa y francesa, claramente. Son los máximos exponentes son ellos. Y bueno, en el ámbito educativo, algo que no quería dejar de marcar es que también la ilustración tiene que ver con el proyecto de la enciclopedia, ¿no? Donde la enciclopedia para nosotros ya es un compendio de saber, en tomos por lo general, o eran las virtuales, pero la enciclopedia es un proyecto intelectual, bibliográfico, o sea, de prensa, de hacer libros de dos filósofos, Diderot y d'Alembert. Ahora lo escribo. No, tengo que poner el nombre. A ver. D'Alembert. Lo que hacen es encargarle a un montón de especialistas de su tiempo, de ciencia, de historia, de filosofía, de leyes, de todos los campos, digamos, valorados de la ilustración, que armen artículos por palabras para poder sintetizar al gran público lector que no sabe estrictamente de esa disciplina qué quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces son artículos de una enciclopedia, sería este ciclo, este círculo de volúmenes donde alfabéticamente se rastrean conceptos de la ciencia, de la filosofía, de la historia, de la geografía, de un montón de cosas, o sea, lo que conocemos con nuestros diccionarios enciclopédicos, ¿no? Que hay muchos, y donde la ilustración también tiene que ver con, en la medida de lo posible, armar un esquema, armar un dibujo, ¿sí? No hay fotos, en donde yo vea, bueno, esto es una máquina de vapor, bueno, ¿y cómo es el esquema de una máquina de vapor? Bueno, así funciona, estos son sus principios, estas son sus partes. Entonces, una enciclopedia no solo allana y le dice a un especialista, bueno, explícale a alguien que más o menos, a una mente atenta, ¿se acuerdan del cartesianismo, no? Una mente atenta que pueda captar esto. Y en la medida de lo posible, ponerle un dibujo. ¿Qué es un tigre de Bengala? No lo vas a ver. Bueno, esto es un tigre de Bengala. Entonces, ilustrar también tiene que ver con esta posibilidad de poner a disposición de un público lector las definiciones sobre el saber contemporáneo y en la medida de lo posible también ejemplificarlo con algo. Por lo tanto, el proyecto ilustrado también pedagógicamente lo vemos en la enciclopedia. Y muchos de los artículos de la enciclopedia son políticos también, bueno, no son neutros, son artículos polémicos donde se discuten doctrinas teológicas, doctrinas políticas, jurídicas, etc. O sea, también es una tribuna política la enciclopedia. No es, pero todas las enciclopedias son muy políticas. Yo leí de chico una enciclopedia que estaba en mi casa, que era española, de su pena de los años 60, estaba buenísima, pero era muy franquista. Entonces, bueno, después me di cuenta, mientras leía me parecía que ahí estaba descrito todo el universo. No había computadoras con internet, nada. Pero bueno, todas las enciclopedias tienen un corte estético, político muy claro. Bueno, decíamos entonces que la ilustración en términos pedagógicos, en términos programáticos, lo vemos en lo político, en lo jurídico, en lo educativo, y como actitud la encontramos en esa necesidad de la autonomía. Es un poco antiguo, Juan. Bueno, pero el libro era, a ver, lo que es un poco la actitud moderna, ¿no? Yo nací en el 76 y el libro era del 63, no era tan viejo. Pero yo no lo leía en el 76, lo habré leído en la década del 80, lo empecé a leer, cuando tenía por lo menos 10 años. Entonces tenía 20 años. Es como si ustedes leyeran un libro del año 1999. No,
un poquito más. A ustedes un libro de los años 1980, ¿ya les parece, me refiero sobre todo a la población recién egresada de la escuela, un libro del año 1980, ¿les parece más cerca de 1920 o del 2000? 1980, para ustedes, ¿qué es un año? ¿A qué año lo pegan? ¿El 50? ¿El año 50 y 80 para ustedes están cerca? Para los que 80 recién... sí, 50 ya medio lejos. Pero, por ejemplo, vos, que desde la juventud ves el año 1980, ¿no tan lejos del año 1950? Para mí es lejos, Ah, uno está del bien, otro. entonces todavía persiste esa temporalidad. No, para mí también son lejísimos. Pero para nosotros hay Pero, muchos que estamos cerca de los 30. claro, bueno, están ahí en el medio entre la cátedra y la gente que recién sale de la escuela. Claro, pero entonces todavía opera un corte epocal, que hay una distancia, digamos, cualitativa entre el año 50 y el año 80. Para mí la hay, pero yo creía que era porque nací justamente sobre el cierre de esa época. Bueno, lo que pasa es que entre esos años, claro, bueno, por eso, pero No sé, de para mí hecho, los 90 fue hace poquito y no fue hace tan claro, poquito. Yo los pienso en los claro, 90, por ejemplo, hace 10 años y no hace 10 años, pero me quedé con claro, eso. para mí, tal cual, para mí también, y bueno, la mayoría de la gente nació después de los 90, de las que están en las facultades ahora, ¿no? Entonces, ¿quién es del siglo XXI? Aquí, nacida del 2000 en adelante. Yo soy del 2000, eso, algunos dicen que es del siglo XXI, otros 20, depende. Bueno, ven, hay bastante gente, unos cuantos son del 2000, 2001, creo que del 2002 también, claro. Me siento vieja ahora, claro. Me estoy sintiendo vieja. Hay Por que eso, reprobarlos. cambiemos de tema. No era la intención. No, es justamente de esta clase se trata de la conciencia histórica. Entonces, para tener conciencia histórica hay que saber entrar y salir de la temporalidad. La temporalidad no solo es el tiempo, acá estamos en una cuestión de Kant, sino es la concepción del tiempo. Porque este tiempo, de acuerdo a esta nueva vivencia, y esto es algo que de la mano de esto lo podemos ver, la vivencia moderna del tiempo es que el tiempo pasa rápido. O sea, hay una concepción del tiempo histórico como un tiempo veloz. Y las otras épocas no tenían una concepción de, mira, lo que pasó hace 10 años ya es viejo. O sea, para nadie del siglo XVI había una gran diferencia entre 1640 y 1660. O sea, para nosotros, como estamos hablando ahora, 1950, 1980, habría abismos, y efectivamente para nuestro horizonte de comprensión lo hay, pero para ustedes hay una gran diferencia entre el 1287 y el 1245, ¿no? De hecho, le vemos lo mismo al año 400, al 1200, hablamos de 1000 años como si no hubiera pasado nada, lo cual es un error. Hay un montón de comentarios, pero eran todos a través de, a ver, estamos rodeados de señales. A mí el dominio fue ayer, estaba protestando en una plaza, claro, ¿pero cuánto tenés? ¿A quién le preguntan cuánto tiene? No se pregunta nunca, Bruno, eso. Le llevo 10 años, nací en la crisis, pero estoy siempre en crisis. Claro. Bueno, entonces, como dato, entonces, lo que nos estaba faltando para completar este cuadro histórico, ya ahora vamos al último concepto, el concepto de progreso. A Francisco y te reías del profe, a ver. ¿Cómo? Tengo 22 y me dicen señora. 45, Francisco. Bueno, hay un grupo de nuestra década del 70. Ah, S o D, S, antes de que te digan señora. Claro, cuando comprobás que que hay nuevas generaciones, lo que te hace viejo son los jóvenes, digamos. O sea, lo que te hace viejo es los que te declaran viejo. Entonces, todo lo que la gente de 20 se cree joven, dentro de unos años, los que los vienen empujando de abajo los van a pasar a nuestro equipo. Yo me sentía joven porque nací en democracia. Bueno, ya es algo. Según Duhalde, ya no habría más democracia. Yo me sentía joven porque nací en democracia. Me olvido que hay diversidades, claro. Bueno, entonces lo que nos estaba faltando como un dato es esta referencia a la
claro, espíritu joven. Bueno, ahí está un poco la actitud y el proceso. Bueno, podemos diferenciar, bueno, sí, yo me siento joven, bueno, pero acá depende quién te llama joven. Decíamos entonces que lo que nos estaba faltando era referenciar la Revolución Francesa de 1789, donde vemos un poco este ideal de refundación racional de la política. Por ejemplo, lo pueden ver en la institución de un nuevo calendario, por ejemplo, ¿no? Un calendario naturalista, donde los meses tienen que ver con procesos naturales, ¿no? Los meses de la cosecha, los meses del sol, los meses de la lluvia, donde incluso la revolución instituye un nuevo tiempo, trata de romper con el calendario gregoriano. Está el mes de la cosecha, el mes de Termidor. ¿Se acuerdan que había un vino, Termidor? Bueno, de ahí viene. No está más el vino Termidor, por eso. No está más el vino Termidor, que venía cajita. Eso década del 80, Juan. Se no se acuerda. Lo que pasa, Juan, que eso también tiene que ver con lo que pasó en los 80 con los vinos adulterados. No sé si te acordabas, Juan. Sí, soy cuyano. Entonces cambió mucho y después, bueno, la industria del vino es otra ahora. No, claro. Pero bueno, este intento de institución de una... Y bueno, hoy se hizo tarde, sí, puede ser más bien para una cerveza hasta hoy, pero bueno. Decían, esta institución de un calendario, de un imaginario, o sea, de barrer con todo y empezar de nuevo, tiene mucho este gesto racionalista que vimos al principio de la unidad 2, ¿no? A mediados de la unidad 2, que es desde la razón fundar el orden. Pero esta fundación tiene que ver, yo tomo Termidor porque me gusta, hay una canción, no la conozco, pero estaba el Recero en las canciones de la cancha. ¿Cómo era? La canción del Recero. Bueno, no me acuerdo. No tomamos Coca-Cola, no tomamos 7-Up, tomamos Recero Blanco, que es Industria Nacional. Sí, ahí me acordé, esa era la canción. Bueno, entonces, la Revolución Francesa parece como un intento no solo de romper con el orden, sino de instaurar un orden. Desde la razón, fundar un orden nuevo. O sea, no es, bueno, vamos a ver qué pasa, no, hagamos todo de nuevo, barramos con todo y empecemos de nuevo. Bueno, ese proyecto no dura muchos años, se descompone y después hay una, digamos, frente a las tensiones, hay muchas ejecuciones y muchas disputas políticas entre lo que se conoce como una ala izquierda y derecha, jacobinos y girondinos. Bueno, de ahí viene la palabra que jacobino es toda aquella forma política que quiere barrer de raíz a todo lo que le tiene en su contra y instaurarlo, ¿no? Entonces, luego se va a pensar como izquierda en términos de institución de nuevo. Pero bueno, eso es, podríamos decir, hemos hablado de la revolución industrial como un proceso de la modernidad y de la Revolución Francesa como un paradigma del programa ilustrado para fundar un nuevo orden. Bien, y el concepto que nos está faltando, acá me perdí, algunos debates, no. Del alcohol, no. Bien. Entonces, el concepto que nos está faltando es el concepto de progreso. Yo noté Termidor como Termidor de litro. Entonces, el último concepto que nos está faltando es el concepto de progreso. Bueno, y acá también el texto, claramente el texto de Burukua se llama así, la idea de progreso es de gran ayuda para construir este concepto, porque lo que nos dice Burukua en la página 41 de ese textito es que podemos encontrar ya en el texto de Condorcet, en un texto de uno de los filósofos de la Ilustración, que comienza a utilizarse la palabra progreso para describir el paso del tiempo, el desarrollo del tiempo de los humanos, o sea, la historia. Esto vamos a verlo varias veces en esta unidad. El tiempo humano es la historia.
Es decir, a diferencia del tiempo eterno, el tiempo humano es el tiempo de la historia, o sea, el tiempo de Dios es distinto del tiempo humano. Entonces, el tiempo de los seres humanos, el desarrollo, el paso de la humanidad, de los seres humanos a lo largo de la historia, aparece, según Nisbet y Urquhart y Glasman, por primera vez en textos de Condorcet, o sea, en textos de los Ilustrados, de la siguiente manera, afirmando que la humanidad no ha cesado de avanzar desde sus orígenes hasta el presente. Y nunca dejará de hacerlo hacia el futuro, aprendiendo de sus errores y extrayendo un provecho, ¿qué puse acá? Extrayendo un provecho extraño de sus desgracias. Entonces esto cita textual que lo traigo de Burukua, que él lo trae de Condorcet. Entonces, esto lo pueden encontrar mejor reconstruido en esa paginita 41 del texto. Claro, entonces, ¿qué optimismo? Exactamente. O sea, ¿qué es la idea de progreso? La idea de que el proceso temporal no es meramente cuantitativo, sino que es cualitativo. O sea, que lo que va hacia adelante va mejor. O sea, que la humanidad mejora, no solo vive tiempos posteriores, sino que le va mejor al sujeto humano. Y esto también es controversial. ¿Quién es la humanidad? ¿Quién es este universal que sería los seres humanos, la civilización en general? Entonces, la idea de progreso sería que para entender el desarrollo de la historia hay que entenderlo como una diferencia cualitativa, o sea que no hay retrocesos, sino complejizaciones y mejoras. Por eso hay un desarrollo, hay un despliegue, hay algo que estaba más pequeño y se va desplegando. Y ese despliegue, más allá de las desgracias, más allá de las contingencias, más allá de las caídas, enfermedades, plagas, guerras, hambrunas, en su desarrollo siempre deposita a los seres humanos en un lugar mejor que el que estaban tiempo atrás. Por lo tanto, el proceso del tiempo es mejorando, es la mejora de la humanidad y eso es el progreso. O sea, que lo que viene será mejor. Porque eso que viene guarda las lecciones del pasado y todo esto está encadenado, ¿no? De la mano de una nueva conciencia del tiempo y de la mano de un uso racional de la naturaleza y de la sociedad. Bueno, la humanidad cada vez va a sacar mejores provechos y cada vez va a estar mejor. Este es el ideal del progreso. Eso no lo veíamos del que el futuro iba a ser mejor con el primer texto de la segunda unidad. Algo estaba en ya la idea del progreso. Estaba después, me acuerdo. Al final de la. Claro, él habla de eso, luego de hablar de Bacon y Descartes, habla de la idea del progreso, exactamente. Claro. Podríamos haberlo seguido allí. Pero en este caso le damos más contenido, podríamos decir, sociopolítico a esta idea de progreso. Pero es cierto, ya aparece ahí, buen dato. Entonces, la idea de progreso implica, y no solo esta creencia, diríamos, algo no constatado del todo, pero una creencia en que el paso del tiempo hace que la humanidad como sujeto, o sea, como el protagonista, aprenda de sus lecciones y mejore y cada vez como conjunto viva mejor. Pero como correlato, como cuestión tácita de aquí, lo que marcan estos autores es que hay una secularización de la idea de progreso. ¿Y qué significa secularización? Que es otra palabra importante para este léxico. La explicitación de los tiempos y las formas meramente humanas de la historia. Entonces, cuando algo se considera secular, viene de la palabra siglo. Secular viene de siglo. Entonces, hablar del tiempo secular, hablar de seres humanos de una manera secular, significa hablar sin la temporalidad de larga duración que tendría la divinidad. Tanto es hablar del tiempo humano, del tiempo finito, del tiempo limitado, del tiempo histórico, el tiempo que se te escapa y no lo agarras más. Exactamente, entonces hay una desteologización de la historia en la narrativa moderna. O sea, la historia, como bien marca Mark Bloch en el siglo XX, de algún modo es un relato religioso,
desde la antigüedad. Los griegos no hablaban de historia. Habla de historia el cristianismo. Primero que habla de historia, de que esto comenzó y esto va hacia un fin, es la religión cristiana, que piensa el tiempo como un comienzo, un desarrollo y un fin. Entonces, ¿cuáles son las filosofías del progreso teológica? Bueno, hay un montón. Están los milenarismos, la idea de que el mundo va hacia su fin, está San Agustín, está Joaquín de Fiore, bueno, hay un montón de relatos teológicos que piensan, bueno, hay que atravesar tantas épocas para llegar a la época de la salvación. Hay que llegar al juicio final, a la salvación, a la venida de Dios, bueno, todas las temporalidades teológicas son un poco la estructura conceptual de esta filosofía moderna. Lo que hace esta filosofía de la historia moderna, nada más y nada menos, es sacar a Dios como sustrato y poner al ser humano. Entonces, estamos hablando de que el sujeto acá es el ser humano, no Dios. Pero, como bien marcan varios autores, estaríamos utilizando el mismo lenguaje de la religión, pero sin religión. Esa es un poco la paradoja de estas narrativas. De hecho, la idea de revolución también tiene que ver con la venida del Mesías. Por lo tanto, todo esto, claro, toda esta semántica, estas terminologías provienen de la religión, pero se le extrae ese valor profético, ese valor de eternidad que tienen las religiones y se lo traslada al ser humano. Podríamos decir entonces que el ser humano ha ocupado este lugar, digamos, de Dios, no tanto como controlador de la realidad, que lo es, sino como el sujeto, el protagonista. El protagonista acá en toda esta narrativa es el ser humano. Entonces, cuando hablamos de secularización, hablamos de la pérdida del valor religioso, de los conceptos, pero también de que hablamos de lo que le pasa a los seres humanos. Pero lo que queda de esa semántica, de esos conceptos teológicos, es que esta filosofía de la historia cree que, más allá del mero paso del tiempo, mejora al ser humano, hay etapas, hay pasos, hay segmentos de época que hay que vivirlos para pasar al siguiente. Eso es una herencia del pensamiento religioso, teológico, cristiano sobre todo, pero en este caso vamos a ver distintas versiones de ese etapismo, ¿no? Vamos a ver la versión positivista, que nos habla de etapas intelectuales. Esto es un poco ya yendo a lo que viene, ¿no? La idea de progreso de Comte tiene que ver con cómo progresa la humanidad en su intelecto, cómo tiene un pensamiento teológico, luego tiene un pensamiento metafísico y luego tiene un pensamiento científico. Claro, esos son los tres estados, exactamente. Vamos a ver cómo Hegel explica esa idea de progreso. La explica a través del desarrollo de la razón y de la ética, o sea, del componente espiritual del ser humano. Entonces, para Hegel, y estos son los temas que vamos a ver a lo largo de la unidad, hay que explicar el progreso como la historia del espíritu, o sea, cómo el ser humano, y esto si no se entiende es porque hay que explicarlo en la clase que viene, cómo el ser humano se diferencia de la naturaleza porque tiene un espíritu de autosuperación, de automejora, de luchar contra sí mismo, y eso es lo que lo hace cualitativamente distinto al presente del pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que explica el espíritu? La libertad, el Estado, la razón. O sea que la historia de la humanidad es la historia de las organizaciones jurídicas, políticas, culturales de la humanidad. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Para Comte, el progreso humano se explica a través del conocimiento, ¿no? De cómo conozco, la manera más rudimentaria es la explicación religiosa, la intermedia sería la explicación filosófico-metafísica, y la más madura es la explicación científica de la realidad. Y luego vamos a ver con Marx una historia materialista de ese desarrollo, una historia a través de los modos de producción, a través de cómo el ser humano, a través de la técnica, transforma la realidad en términos productivos y distributivos, y en función de ese desarrollo técnico establece diferencias sociales y culturales. Por lo tanto, vamos a estudiar el desarrollo cualitativo de la historia de modos de producción más simples a modos de producción complejos. Pero en cualquiera de estas tres versiones, ya sea la materialista de Marx, la positivista de Comte o la más espiritualista de Hegel, en todos vamos a ver que hay un paso de algo más simple a algo más complejo y acabado. O sea que siempre vamos a algún lado. Por más que estemos dentro de una terminología mucho más escéptica y crítica en Marx y en Comte, en todos atravesamos como humanidad, como sociedades, etapas, y vamos hacia las etapas superiores.
O sea que en todos estos autores, con las grandes diferencias que tienen, siempre hay etapismo y diríamos, siempre hay una finalidad, un hacia dónde va la historia. Tengo que salir, no hay ningún problema, igual no queda mucho, ya estamos cerrando prácticamente. En todos ellos hay un punto de llegada, o sea, la ciencia es el punto de llegada para Comte, no hay más allá de la ciencia. El Estado moderno es el punto de llegada de Hegel, no hay más allá del Estado moderno y de la razón moderna. Y para Marx hay algo más allá de la forma presente, que sería el capitalismo, que sería la forma organizativa comunista. Pero en todo caso, cualquiera de ellos nos propone un desarrollo en etapas, distintas filosofías, ¿no? Unas filosofías dialécticas, unas filosofías más continuistas, o sea, hay muchas diferencias entre esos autores, pero cualquiera de esos tres piensa en términos de un desarrollo progresivo. Por lo tanto, serían tres respuestas al problema del progreso. Y la cuarta, que nosotros no la vemos acá, sería la respuesta biológica del progreso, la respuesta evolutiva. O sea, la idea del evolucionismo, ya sea el evolucionismo darwiniano, pero en términos sociales sería el evolucionismo de Spencer. O sea, por qué la humanidad también se comporta como una especie que lucha, transforma el medio y por eso tiene capacidad de subsistencia. Lo que se conoce luego como el darwinismo social. Pero bueno, esa no lo vamos a trabajar acá. Pero entonces, en síntesis, hemos visto la idea de modernidad como proceso, como actitud, la ilustración como también como un programa político, como una actitud, sobre todo la actitud está en el texto de Kant. Y finalmente vimos la idea de progreso en su... O sea, ¿qué expresa el progreso? Bueno, expresa este ideal de paso del tiempo cualitativamente superior, secularización, humanidad. Y bueno, podríamos decir conectando que como proceso, también el progreso, o sea, para ver el costado materialista del problema del progreso, sería esto que vimos al principio, esta transformación activista, ¿no?, de la realidad natural, de la realidad humana, que es leída de esta filosofía como progreso. O sea, poner una autopista donde hay un bosque, en términos de comunicación productivista, es un progreso. O sea, en todos los otros términos que nosotros sabemos, es un problema. Pero en términos productivistas, de mejora de la condición general de la humanidad, bueno, todas las transformaciones técnicas son mejoras, según este ideal productivista, burgués, de progreso. Bueno, esos son los grandes conceptos que abren un poco esta unidad, los grandes procesos históricos. Vamos a hablar de esos tres autores, sobre todo, en los próximos encuentros, y finalmente vamos a trabajar los textos de Nietzsche como una crítica a todos estos textos, pero que en parte está dentro de la discusión.